Hola amigos, ¿cómo están? Linda tarde. Vamos a ir esperando que se unan antes de comenzar. Voy a esperar ahí unos minutitos a quienes se vayan uniendo. Les agradezco que me digan si se escucha bien. Por ahí ya por Instagram se están uniendo. Muchas gracias. Ahí estamos con los volúmenes. Espero que se escuche bien. Quedo atenta a lo que me comentan. Gracias por estar aquí en esta tarde. Aquí en Chile, cerquita de Santiago, bastante frío. Es una de las razones también por la cual no pude dar el en vivo más temprano, así que lo estoy haciendo ahora en la tarde. Por aquí se van uniendo. Carola me dice hola Paz, bienvenida acá en Instagram, muchas gracias. Diana me dice que sí se escucha, maravilloso, ya, gracias. Y por acá también. Todo bien por acá por YouTube, van llegando. Ramón Rodríguez, Estepe, Francisca, hola Fran, ¿cómo estás? Rosana. Y aquí se van sumando. Bueno, hoy día es importante porque vi que quedaron bastantes dudas con el asunto de la carta y hoy día quiero dar una explicación bastante macro al respecto para que se entienda a cabalidad lo que se trata de explicar, no desde una conciencia más bien de masa y más bien terrena, sino que acá la idea es expandir la conciencia y entender de qué se trata. Así que voy a esperar que se vayan sumando un poquito más para ir explicando un poquito más todo lo referente a la carta. Espero que esta vez quede bien claro para ya cerrar este tema, porque las orientaciones del guardián son de aquí en adelante dedicarnos a ir preparando las conciencias para la llegada de los visitantes, que es un proceso que se va a dar en forma gradual pero constante. Y como les explicaba en el envío anterior que hablé sobre la desclasificación, yo creo que un tercio de las conciencias del planeta más o menos está preparada y el resto aún no. Entonces es el llamado a trabajar en esa área, en las personas en el segundo grupo principalmente que necesita pruebas. Entonces vamos de hecho habilité una carpeta en Telegram para que las personas que están teniendo contactos, ojalá sean sus propias videos y fotografías las que vayan subiendo, ¿ya? Como también canales que para mí son bastante idóneos, que los voy compartiendo ahí para que vayan viendo la información. Y siempre todo con mucho respeto. Las personas van a hacer sus videos y van a subir lo que ellas sienten que realmente en conciencia y en sus corazones es un contacto con sus familias, porque muchos ya están en contacto con sus guardianes y con sus familias, perdón, y eso se va produciendo naturalmente. Ellos se van acercando en la medida en que nosotros también lo permitimos, ¿ya? Ahí ya se sumaron más. Gracias por estar acá. Bueno, también decirles que el hecho de que las personas estén en este canal corresponde a su libre albedrío. Entonces, las personas que están acá, yo entiendo que resuenan con esta información. Si a mí no me resuena esta información, tengo todo el derecho y aplicando el libre albedrío de buscar en otro lugar una información que de alguna forma esté más en resonancia conmigo. Y eso se respeta totalmente, por lo que no es necesario colocar algún comentario o algo de desagrado, porque como yo siempre les he dicho, eh, hay varios maestros y varios planes para este proceso de transición planetaria. Hay personas que van a estar muy conectadas con lo que serían nuestros hermanos estelares y ese proceso de ascensión planetaria. Entonces van a estar muy orientados y guiados por esos temas y por las orientaciones que nos den. Hay otros que van a estar más guiados y en mayor resonancia con los grupos de, por ejemplo, Madre María, en que ahí hay varios canales acreditados también que están haciendo su labor
con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha entrega. Los que siguen, los que van con el Maestro Jesús también, los intraterrenos también. Entonces, todos con vocabularios distintos y de formas distintas estamos transmitiendo más o menos lo mismo, que hay un proceso de cambios profundos en la Tierra, hay un proceso de cambios profundos en nosotros, de adaptación en nuestros cuerpos, en nuestros 4 cuerpos inferiores, en nuestras conciencias. Estamos en un proceso de ampliación de conciencia. Entonces el llamado también para el guardián es ese trabajo interno. Es preponderante en este tiempo porque el tiempo que viene no es fácil. Vamos a pasar por bastantes pruebas, pero en la medida en que nosotros estemos en conexión con nuestro corazón y estemos encendiendo esa luz interna, esa llama crística que tenemos dentro de nosotros, vamos a poder transitar bien por este proceso. En la medida en que nosotros tengamos toda nuestra atención afuera y nos dejemos llevar como un barco que está a la deriva en un mar de informaciones, nos vamos a perder y probablemente nos vamos a afligir y nos va a costar transitar por el proceso. Entonces, el llamado es ir hacia adentro, estar bastante en silencio, conectar con nosotros mismos, recibir también nuestras propias respuestas y seguir algunas directrices que para nosotros resuenen porque de alguna forma esos maestros, esos seres estelares, esos guías son los que están en nuestro plan de vida, en nuestro propósito. Venimos a este planeta con un plan de vida. Cuando el espíritu pasa a ser un alma que quiere encarnar en un cuerpo físico, viene con un propósito, viene con un plan. Entonces, en la medida que este proceso de transición y de apertura de conciencia se va manifestando, ahí nosotros también comenzamos a recordar y comenzamos a percibir hacia dónde es nuestro llamado. Entonces, siéntanse en libertad de encontrar ustedes sus propias respuestas y buscar el camino que más les resuene. Aquí no hay una sola verdad universal. Yo creo que una verdad tan amplia, nuestra conciencia tal vez todavía no está capacitada para comprenderla. Entonces, por eso hay diferentes maestros, diferentes rayos trabajando con los diferentes tipos de conciencias y de seres que vinieron a hacer su labor aquí en este plano más denso, que no es fácil, pero aquí estamos tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos y de realizar esta conexión interna. Bueno, dicho esto, vamos a tratar del tema que íbamos a hablar hoy día para cerrar el famoso tema de la carta, que creo que no se ha comprendido totalmente y nosotros también internamente hemos recibido directrices claras para atenernos a lo que nos están solicitando las jerarquías. Entonces, vamos a hacer un preámbulo. Después voy a leer también un mensaje que me había transmitido hace tiempo el guardián sobre las jerarquías para que ustedes comprendan el orden divino. Todo obedece a un orden, obedece a leyes divinas. Y es importante comprender este tema desde una perspectiva más amplia, porque no es lo que yo quisiera o lo que a mí se me ocurre. Es lo que de alguna forma está establecido por conciencias mucho más amplias, mucho más elevadas que nosotros. Entonces ahí un poquito dejar de lado el ego, mi propia personalidad y abrir un poquito la mirada. Entonces vamos a leer un poquito acá lo que yo les había preparado breve para ir profundizando. Bueno, el orden cósmico y la ley universal. Así más o menos traté de sintetizar esto. Existe un orden perfecto en todo lo creado, una estructura que obedece a leyes fundamentales que regulan y administran el equilibrio de la existencia. El cosmos, la luz primordial y la conciencia divina de nuestro Padre, Madre, Creador, sostienen jerarquías y leyes divinas que organizan los diversos universos
sistemas y planetas. Cuando hablamos de este orden, no nos referimos únicamente a leyes espirituales, sino también a leyes físicas, matemáticas y científicas que mantienen a los mundos en un equilibrio exacto y perfecto. Dentro de esta estructura cósmica operan protocolos y procedimientos orientados a su aplicación, una suerte de derecho procesal universal. En los planos superiores de existencia, estos protocolos y leyes se cumplen a cabalidad, sostenidos de forma natural por el altísimo grado de conciencia de los seres que lo habitan. Y aquí es un punto muy importante porque para llevar a la ejecución las leyes es necesario un procedimiento. Ya a estos procedimientos les llaman ellos protocolos. Yo creo que haciendo un símil para que lo entendamos en este plano sería lo que en derecho entendemos como el derecho procesal, las herramientas para poner en práctica estas leyes. Y son trascendentes, son muy importantes. Y debido al alto grado de conciencia de ellos, estos protocolos se respetan pero con rigor. Entonces es muy importante que entendamos esto. No es como a nosotros se nos ocurre o lo que nosotros queremos. Si queremos seguir esta línea de este grupo que se llama Mensajes de Sirius, nosotros estamos bajo la línea y la dirección del comando Astar y las reglas ahí se cumplen. Entonces, por eso estoy tratando de que lo entiendan con una perspectiva bastante amplia. Bueno, acá vamos a eso. Allí radica nuestra gran diferencia con los sistemas jurídicos de la Tierra y nuestro actual nivel de conciencia humana en las dimensiones elevadas. La ley no se impone por la fuerza, sino que se respeta por evolución. Los hermanos estelares que trabajan en, por y para la luz siguen estas leyes y protocolos con total rigor y devoción. Y es bajo este estricto diseño cósmico que opera con absoluta fidelidad y orden el comando Astar. Entonces quiero que ustedes por favor tengan esa perspectiva bastante más amplia del proceso que se nos ha indicado en relación con la carta para hacer las transformaciones en nuestra parte genética, como también solicitar ir a los puestos. Hay un protocolo, hay una forma de hacerlo, no es como yo quiera, como yo quisiera, o lo que me dice mi ego, lo que me dice mi personalidad, sino que hay una forma de hacerla. Y la forma de hacerla es primero teniendo el contacto con su guardián para que ustedes conozcan a este ser que va a ser una suerte de intermediario con su familia estelar, va a tomar su carta en forma etérea, la va a llevar a otros planos y es allí donde se revisa esta carta, se autoriza y recién ahí entonces se hacen estas modificaciones y también se permite la entrada a los puestos en tierra. Todo esto es un proceso que está muy bien organizado. No se olviden ustedes que yo hace mucho tiempo, yo diría que hace un año o más, les hablé de lo que era el proyecto Tierra. Pocas personas lo entienden, pero es bueno también profundizar en aquello. Y en ese sentido me gustaría leerles dos mensajes que pasé hace mucho tiempo referente a esto. Por acá voy a leer una síntesis. A ver, ¿de qué año exactamente fue esto? El 11 de agosto del 2025. Siempre es bueno recordar porque nosotros humanos a veces, bueno, por regla general, aprendemos por repetición. Las cosas se nos olvidan, no estamos tan atentos, en fin. Entonces, yo le pregunto a él, bien sintetizado porque el proyecto Tierra es muy, muy amplio. Ya creo que algunos difusores también que están acreditados han hablado de esto. Acá voy a hacer una síntesis. Mensa de Kiel, ¿qué es el proyecto Tierra? ¿En qué consiste el proyecto de las altas jerarquías determinaron para este planeta? Muy bien,
El proyecto Tierra es una denominación dada por el Gran Consejo de este sistema para que las jerarquías pudiesen reconocer las actividades ligadas a este sector de aquí, pues el proyecto Tierra es en su esencia un proyecto de rescate. Ese es el objetivo. El gran objetivo es hacer el rescate de las almas que están aquí en servicio, pero también a los escogidos, pues no todos fueron seleccionados para la condición de rescate. En su mayoría, los no escogidos serán como conducidos por grandes grupos al área de exilio, que sería la palabra más correcta en su lenguaje. Serán los exilados. Entonces escuche con atención. El rescate será de los voluntarios en servicio en la tierra, de los escogidos o seleccionados y también de los exilados. Es en esto que consiste el proyecto Tierra. Entonces acá vamos entendiendo un poco más este gran puzzle y de todo lo que trata. Hay varias cosas acá involucradas. Entender que el proceso de rescate debe también obedecer a una actitud interna de uno de saber y reconocerse como un ser portador de esta energía crística, de esta luz. Como ya les expliqué en mensajes anteriores, existen varios tipos de seres viviendo aquí en la Tierra. Algunos que de hecho eran exilados de otros planetas, como por ejemplo de Capella, algunas almas que son hipotéticas y otros sintéticos, algunos cáscaras astrales, por así decirlo, cuerpos físicos que en el fondo no poseen un alma, sino una entidad de muy baja frecuencia vivenciando ahí. Entonces, entre toda esta diversidad de seres se constituye el planeta Tierra. Y una parte de ellos porta esa energía divina, esa energía que proviene de su mónada, del Padre, Madre, Creador, que está dentro de nosotros y que poco a poco eso se ha ido activando y cada uno de ustedes lo ha ido reconociendo. Y es principalmente con la intención de rescatar a esos seres que todos estos maestros y guías están trabajando. Pero también hay un proceso de trabajar en otras almas que aún les falta en su proceso evolutivo, que también van a continuar su proceso evolutivo probablemente en otros orbes. Entonces, es muy importante estar en reconocimiento de esa esencia divina que cada uno de nosotros porta. Por lo que veo, yo siempre en algunos comentarios y lo que veo en relación de nosotros seres humanos debido a los condicionamientos y a las creencias que de alguna forma nos ha implantado esta matrix o este sistema, es no sentirnos merecedores y no encontrarnos en condiciones de. Entonces, ese trabajo interno de sanarse, de saber verdaderamente nuestra esencia, es muy importante en este proceso. Eso también se ha ido mencionando en otros en vivos anteriores. Voy aquí también a compartirles un poco de cómo vienen las jerarquías. Yo le pedí al guardián que me explicara un poquitito, intentando también de alguna forma pasar esa parte jurídica que está en uno, en que entiende que hay un orden y hay una jerarquía. Mi pregunta interna es, ¿cómo están organizadas las jerarquías estelares, las jerarquías cósmicas? ¿Cómo viene todo hacia abajo? ¿Cómo se va organizando todo? Entonces le hago esa pregunta al guardián y él aquí me la va a responder, como siempre él dice, dentro de mi grado de conciencia y profundizando en la medida que se pueda. Y le pregunto yo, por favor, ¿puedes explicarme los niveles de las jerarquías cósmicas para que yo pueda tener una comprensión más amplia?
Así como en mi antigua carrera, Derecho, existen jerarquías que debemos conocer, lo mismo ocurre a nivel cósmico y me gustaría estar a la par. Gracias. Y él me responde, comprendo su pregunta en relación a las jerarquías superiores y voy entonces a dar una clasificación dentro de la jerarquía de este sector de aquí, pues las jerarquías son muchas y no tiene sentido dárselas todas porque escaparía a su comprensión. Muy bien, existe un ser que tiene el rango de director de la galaxia, de esta galaxia. Ese se llama director divino Maitreya. Es él quien ostenta el grado de autoridad para esta galaxia. Debajo de este rango vienen los Lord o Lores, que como el nombre lo indica, son grandes seres iluminados que gobiernan varios sectores de la galaxia. Pues la galaxia, ella se divide en sectores y cada sector posee varios sistemas. Después de estos seres iluminados vienen los que nosotros llamamos como eons o eones. Estos eones son como representación directa de la divinidad y ellos controlan sistemas dentro de los sectores que están dentro de la galaxia. Estos grandes seres, eones, son también llamados de ancianos de los días. Y debajo de ellos vienen los grandes maestros, el Excelsior, Excelsus. Esto quiere decir superior, más alto. Entonces vean ustedes cómo esto va en una jerarquía y va bajando hasta acercarse a nuestro plano. Después de ello, más abajo vienen los grandes maestros ascendidos. Y después de ellos vienen los llamados Cristos, los Cristos de cada planeta. Cuando se llega a esta parte, ahí ya se pasa a los seres angelicales, dentro de las jerarquías angélicas. Pero no voy aquí a pasar para esta parte. Hasta llegar a los directores de cada sector en la Tierra o en los planetas. Son los directores también de países. Entonces, es así como es la jerarquía, desde lo más alto, el gran director divino, hasta aquellos que son directores de países. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el ser responsable es Ismael. En el caso de Israel, Arcángel Micael, y así por delante. Y ahí entonces él va enunciando. Entonces, me gustaría acá que quedara bien claro que existe una jerarquía y existe un orden que está más allá de nuestras voluntades individuales y de lo que nosotros nos gustaría que fuese. Entonces, si nosotros vamos a seguir las orientaciones de ello, es importante que nosotros tengamos clara esta jerarquía y este orden. Yo siempre acá les recomiendo que lean el libro El Kybalión. Es importante para que de alguna forma puedan entender las leyes herméticas y desde ahí las leyes universales y desde ahí las leyes cósmicas, que están para seres que tienen otro grado de conciencia y que las leyes se llevan adelante y se cumplen, ya que ellos están en total conciencia de que así debe ser. No es como aquí en la Tierra en que debemos colocar un montón de sanciones para que las leyes se cumplan. No en tanto, también hay sanciones y son bastante rigurosas. Entonces es importante para que ustedes comprendan los protocolos y por qué la carta debe ser trabajada en esos términos. Si no conozco a mi guardián y no lo conozco a través de la persona que ha sido
autorizada para hacer este contacto, la carta no es válida porque no hay quien la tome y la lleve al segundo plano jerárquico, que la va a revisar y va a decir esto está conforme. Y desde ahí hay una autorización. Es así como se está organizando a través del comando STAR, que es el que sigue este grupo, todo este proceso. ¿Ya? Voy a dar ahora una miradita, si hay alguna pregunta importante, para ya dar cerrado este tema y seguir con lo que el guardián nos está pidiendo. Trabajar en las conciencias para este proceso de contacto y también darnos el tiempo cada uno de nosotros para hacer nuestro trabajo interno, prepararnos muchísimo en todos nuestros cuerpos, cuerpo mental, emocional, energético y también en nuestro cuerpo físico, porque los tiempos que vienen, sobre todo para el segundo semestre, no son fáciles y vamos a poderlos transitar en la medida en que nosotros estemos bien preparados internamente. Yo diría que tantas informaciones que hay circulando nos distraen de nuestro trabajo interno. Por eso el tiempo ahora es hacia adentro y estar en silencio, con mucha autoobservación y trabajando nuestra conexión interna con nuestro mentor, con nuestro guía que está más cerca de nosotros en este plano, y para quienes ya hicieron su contacto también con sus familias estelares. Por favor, si tienen alguna pregunta, pongan la palabra pregunta adelante. Voy a sacar esto para poderlos leer. Aquí Vera me dice, muchísimas gracias por tu trabajo, Paz. Gracias, Veriña, por estar acá. Y sí, se intenta explicar de la mejor forma posible y entender que va más allá de lo que yo quiero, el grupo quiere o cualquier persona quiere, sino que hay un orden. Y si estamos en esto, nosotros trabajamos según ese orden. La espiritualidad nos exige mucha disciplina, mucha coherencia, mucho trabajo interno. No es así, voy a tocar un tambor, me voy a poner un vestido blanco. Eso yo creo que está dentro de la New Age, no ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Gracias por estar aquí, Veriña. Y Roxana me dice, así es, Paz, siempre con mucha calma, no con miedo. Exactamente, de todas maneras. Yuriko me pregunta, Paz, las personas que deseen ser voluntarios pero no pueden acceder a la consulta de Sibalón porque tiene un costo, entonces, ¿cómo pueden saber el nombre de su guardián y seguir el proceso? Bueno, eso para mí es un tema que yo creo que deben consultarlo directamente con Sibalón. Yo no puedo responder por él. Es el camino que yo seguí. Yo hice un esfuerzo para tratar de estar en contacto con mi guardián y desde ahí estoy recibiendo la información y pude saber quién era, mi origen exactamente, porque a través de intuiciones y otras personas que yo podría decir que no eran mensajeros acreditados, de alguna forma me habían dicho otras cosas, siempre supe que había un origen desde el punto de vista felino, más hacia Sirius, pero específicamente tener con tanto detalle el nombre de mi guardián, el planeta, el sistema, solamente con él, ¿ya? Y esa es una pregunta que es bien importante porque mucha gente a veces reclama porque las cosas tienen un costo. Yo entendiendo ese grado de conciencia de las personas y muchas veces la rabia que genera, eh, decidí transmitir todos los mensajes del guardián de forma gratuita para que no hubiese una barrera. De alguna forma fui criticada también por esto, porque incluso el guardián me dijo, todo lo que uno hace tiene una contraprestación. Me dijo, ¿usted acaso no está dedicando su tiempo? Su momento que tal vez usted podría haber dedicado para otras cosas. ¿Acaso no hay un costo para que usted tenga que hacer sus transmisiones y todo el tiempo que usted toma en esta labor? Sí, es verdad, pero yo también tenía claro que iba a trabajar con conciencias
que a veces no tienen el nivel necesario para comprender esto y que probablemente iba a ser algo de críticas y de juicios, como lo he sido igualmente, aunque entregué las cosas gratuitos, porque, porque también me han criticado por eso. Entonces, aquí agradar a unos y a otros es bastante complejo. Eh, yo entiendo la situación de Sibalón, él se ha dedicado casi por entero a esto y de alguna manera tendrá él que también costear su internet, su tiempo, su desgaste energético, porque ser canal de seres estelares no es lo mismo que ser canal de seres desencarnados o de seres que están en cuarta dimensión. Estamos hablando de un campo vibracional y frecuencial de quinta para arriba que requiere un trabajo interno prácticamente de una vida, de personas que ya nacen con la condición de canal. Aún así necesitan un perfeccionamiento, un aprimoramiento de toda una vida, que es el trabajo que él viene haciendo. Ya, entonces, bueno, quien quiera entender esto lo comprenderá y quien no seguirá enojado. Yo es la decisión que yo tomé. Hice un esfuerzo a pesar de situaciones muy difíciles. Yo tuve el contacto con mi guardián después de pandemia cuando vino esta situación de encierro, para mí fue muy difícil, puesto que yo trabajaba directamente con público, soy instructora de yoga y terapeuta. Entonces, imagínense la dificultad que fue bastante complejo, pero aún así, de alguna forma, oré mucho, pedí poder estar en servicio y me llegó la oportunidad de alguna forma de entrar en contacto. Entonces, poquito a poquito, tal vez un dinero que iba juntando de muy poquitito hasta que pasaron los meses y pude tener el valor que se necesitaba, que dentro de todos los costos para personas que son canales, si yo lo comparo con los valores de Chile, es un cuarto de lo que se cobra aquí en Chile. Entonces, es un mínimo, como él dice, es una contribución y yo creo que es lo mínimo que una persona se merece por una vida dedicada a esto. Es eso lo que puedo explicarte o transmitirte desde mi sentir, ¿ya? Probablemente esté terriblemente equivocada, pero es mi camino. Roxana me dice, así es, Paz, siempre ha sido muy generosa con los mensajes, pero se debe entender que el dinero es energía, por eso debe haber un intercambio monetario. Sí, sí, me lo han dicho mucho y hasta me han tratado de tonta porque transmito las cosas de forma gratuita. Con eso te digo todo, Roxana. Pero yo entiendo el grado de conciencia con la que estoy trabajando, de la A a la Z. Entonces tengo que tratar de alcanzar el mayor número de personas porque se trata de un proceso de rescate, ¿no es? Hay involucradas vidas, entonces es importante poder transmitir esto a la mayor cantidad de conciencias. Paula me pregunta acá, hola querida Paula, Paz, si no logro realizar la carta, ¿será porque mi misión no es estar en los puestos? Mira, uno puede mirarlo desde diferentes formas, de diferentes eh, puntos de vista, ¿no? Hay algo bien importante y qué bueno que lo mencionas, Paula. A veces dentro de nuestra propia familia, seres muy queridos, estamos hablando acá de nuestros hijos, tal vez la pareja que cada uno tenga, nuestros padres. Nosotros que somos semillas estelares y somos servidores voluntarios, tratamos de comunicarle todo esto a ellos, pero su conciencia no está aún preparada y no lo entienden. Y a pesar de ellos tener la oportunidad de poder contactar con su guardián o su familia estelar, no lo hacen porque simplemente la conciencia no está preparada. Y uno no puede forzar a que algo madure antes de tiempo. Es como sacar una manzana verde de un árbol y yo creo que se ponga colorada y que madure porque yo ya estoy madura y la voy a colocar al fuego y voy a hacer todos los procesos que quiero inventar para que eso madure. Y la voy a terminar echando a perder, destruyendo. Y yo lo que les puedo decir desde el hecho de ser voluntaria y de estar trabajando en muy directa relación con el guardián es que hay mucha disciplina y bastante exigencia. Esto no es New Age como yo les cuento, no es salir a la montaña y tocar un tambor que está bien
o tirar flores al agua. No, requerimos acá estudio, preparación, constancia, trabajo interno, mirar nuestra sombra, trabajar en ella. eh, no es tan simple así. Entonces tal vez esa persona no va a tener la preparación y el grado de conciencia, y el hecho de ir a los puestos va a ser un tremendo sacrificio y nos va a soportar la exigencia que va a haber ahí en un momento de aflicción de todo nuestro planeta, en que va a haber que trabajar rápidamente, ayudar a los hermanos y hacer lo que se nos solicite hacer, porque estamos claros que muchos de nosotros vamos a cambiar nuestra misión allí, vamos a estar en servicio. Yo ya, por ejemplo, no voy a ser más difusora, voy a tener otra misión. ¿Que más voy a difundir si todo ya va a estar en pleno apogeo? Entonces, ¿está uno dispuesto a aquello? Hay que hacerse también esa pregunta interna. O solo quiero ir porque quiero ver un hermano estelar, porque quiero subirme a una nave, o decir que yo tengo un contacto con seres estelares. Va mucho más allá. Hay un trabajo ahí también bien aprimorado. Acá Jessica de Instagram me dice, considero que estás en la razón total. Todo tiene costo y se cancela. El costo que pides es bajo, puesto que puedo comparar cosas no tan importantes que compro. Me suscribiré a la brevedad. Ah, muchas gracias. Sí, yo abrí también acá la membresía. Que la membresía, entiéndanlo, no es para entregar los mensajes siempre van a ser entregados gratuitos, sino para transmitir mi recorrido interno de trabajo en los 4 cuerpos inferiores, y también, obviamente, comentar lo que el guardián de alguna forma me ha ido instruyendo, pero no son los mensajes para la humanidad lo que les estoy transmitiendo acá. Eso siempre es mi compromiso personal, aunque me traten de lo que me traten, transmitirlos de forma gratuita, porque quiero que llegue al mayor número de conciencias. Acá, Rosa Morales me dice, yo te agradezco por tu trabajo. Sí, no es fácil, a veces uno está cansada, como hoy día, por ejemplo, que tuve un día domingo bastante ajetreado, pero aquí estamos, explicándole a las personas la importancia de las leyes divinas, la jerarquía y los protocolos. No los podemos saltar esos protocolos. Brenda Marinucci me pregunta, ¿en algún momento se profundizará más en caso de ser necesario sobre la información que existe sobre los tipos de seres, almas que habitan esta tierra? Muchas gracias, Paz. Sí, lo vamos a hacer. Ya lo hemos hecho. Por ahí tuvimos alguna entrevista con Cibalón, que creo que está en el canal, en la parte de publicaciones. Acá tú estás en la parte de en vivos, entras al canal, en la página principal, y vas a ver abajo short, en vivos, videos, publicaciones. En publicaciones hay ahí una entrevista que tuvimos con Cibalón y fuimos explicando eso. Y por ahí yo también tengo unos en vivos en que fui también hablando de eso. Y de aquí en adelante mi labor va a estar dedicada a un poco a explicarles y transmitirles cómo son estos seres estelares que van a venir a este plano, cómo hay que relacionarse con ellos, cómo es el trato, cómo debemos trabajar en nosotros también para aquello, entendiendo que los seres que van a venir son los más parecidos morfológicamente a nosotros. No van a venir insectoides, no van a venir tampoco ni siquiera los sirianos, porque tienen otra conformación, muchas veces de un tipo más acuático, sino que los que más se parecen a nosotros, para que el impacto en las conciencias no sea tan fuerte y de alguna forma podamos irnos adecuando. Probablemente después este otro contacto con seres distintos a nosotros irá a producirse. No lo sé, no lo he preguntado tampoco. Bueno, espero acá que el tema de la carta haya quedado bien claro. Yénica me dice, imagínate, si no fuera por tu trabajo no sabría nada de estas cosas. Gracias, es eso lo que yo pienso, es eso lo que yo pienso.
porque yo también pasé por situaciones difíciles en ese aspecto y me habría gustado tener mucho más informaciones o haber tomado talleres y resulta que los talleres eran de un nivel de costo bastante alto, bastante difícil de adquirir. Y siempre pensaba por qué de alguna forma se discrimina desde el punto de vista económico, con costos tan elevados. Estamos hablando acá de sumas de 100, 200, 300, 400, 500 dólares. ¿Ah? Entonces, no cualquiera disponía de aquello. Entonces, hay que trabajar en conciencia. Entonces, finalizando para responderle a Paula, yo creo que, claro, a veces tal vez mi conciencia no está preparado y la misión no es estar en los puestos. Y tal vez sea otra la misión. Siempre que yo estoy en contacto internamente, hago mi meditación, conecto con mi corazón, voy recibiendo también mis respuestas y mis orientaciones. Acá saludos desde el Maule, saludos. Acá hay otra pregunta. Pregunta, ¿en algún momento se profundizará más en caso necesario? Sí, ya lo habíamos respondido. Y acá, Edith me pregunta, Paz, ¿nuestro guardián sabe cómo estamos o solo sabrá al contactarnos? Gracias. Claro, nuestro guardián, ellos saben absolutamente todo, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras reacciones emocionales. De alguna forma estamos como monitoreados, los que yo estamos registrados, los que tenemos esta conexión y estamos haciendo nuestro trabajo acá. Entonces, en ese sentido, con mayor razón, orad y vigilad, observarnos ante las situaciones y los que yo llamo desafíos que nos va a poner la vida de aquí en adelante, porque los vamos a tener, muchos para nosotros, con familiares que están muy próximos, personas cercanas, para no desbordarnos, no caernos en emociones como la rabia, como el resentimiento, en fin, sino que saber mantener nuestra energía en su centro, en un proceso de ecuanimidad, ¿ya? Es importante eso. Voy a ir respondiendo una preguntita más porque todavía me queda una labor por delante en relación a la parte espiritual. Acá hay acá una pregunta importante de Elena. Hola, gracias por tu trabajo y entrega. Mi pregunta es, ¿por qué debemos pedirle a Sibalón la guía? ¿No hay más canalizadores? Sí, sí hay más canalizadores, pero siguiendo los procesos y los protocolos, él es una persona autorizada desde las plataformas para poder hacer este contacto. Como expliqué anteriormente al comienzo del video, no cualquier persona contacta con frecuencias de seres que están entre quinta y octava dimensión. Tú puedes contactar con seres que están en una cuarta dimensión elevada, por ejemplo, pero no te va a dar el rango para poder contactar con tu guardián, ¿ya? Y él, a través de un trabajo de años, como expliqué, por lo menos unos 20 años, fue preparado para esto, ¿ya? Entonces, por eso se solicita hacer el contacto con él, porque está autorizado para que pueda hacer este contacto con tu guardián y de ahí en adelante que tú autorices a tu guardián para hacer tus modificaciones y solicites la posibilidad de ir a los puestos, ya se va a hacer más fluido y ya no vas a tener tanta necesidad, si tú así lo decides, de comunicarte con tu guardián, porque de alguna forma ya vas a estar registrada y vas a estar siendo monitoreada más directamente por ellos. ¿Ya? Es eso lo que te puedo decir. Desde Santiago. Yo no sé acá en Chile si irán a trabajar más canales acreditados.
pero los canales que yo conozco aquí en Chile, que para mí son serios, los valores de canalización son altísimos. Como yo te decía, unas 4 veces más. No voy a mencionar nombres, pero es así, lamentablemente. Acá me pregunta Erika, que va a ser la última pregunta que voy a responder porque ya estoy encima de la hora para una clase. Si llegan mensajes del comando Astar, ¿hay forma de diferenciar que sean reales? Y algo más, ¿cómo hacer con personas muy densas y a pesar de mi trabajo interno y emociones hay daño en si es familia? No se entiende el final, pero bueno. Mira, los mensajes en general, eh, cuando son reales, como dices tú, personalmente uno va adquiriendo ciertas cualidades. Yo lo que hago cuando quiero saber si un canal es idóneo y la información está bien, cierro mis ojos, respiro profundamente, me conecto con mi mentor que está siempre aquí a mi lado y le pido que me ayude a percibir la energía de ese mensaje. Y ahí yo voy a sentir inmediatamente una pulsación interna. En la medida que siento esa pulsación interna, para mí ese mensaje es de un canal que está acreditado. Y si la sensación interna en el corazón es amorosa también. Cuando yo comienzo a sentir dudas y una energía un poco densa, pesada, para mí no es. Ya ese es mi perceptor interno. Es así como yo lo percibo. Cada uno tiene que aprender a activar esa capacidad de trabajar y de reconocer una energía. Y por otro lado, también desde una forma más práctica, eh, aquellos mensajes que no te van a obligar a hacer nada, que no te van a, de alguna forma, cohesionar para algo. Ya un ser de luz siempre te va a dejar a tu libre albedrío. Si tú quieres, puedes hacer algo, lo haces. Si no, está bien también. Siempre te deja a ti esa capacidad de decidir. Ellos respetan profundamente nuestro libre albedrío. Si nosotros decidimos A o B, el aprendizaje es para nosotros. Ellos ya hicieron su proceso evolutivo. Nunca nos van a presionar para tomar una decisión. Eso es bien importante también tenerlo claro. Bueno, es eso lo que quería entregarles hoy día y entender que cuando nosotros hemos trabajado en nosotros haciendo lo que podríamos llamar como esculpir un cristal, nosotros vamos elevando nuestra frecuencia y nuestra conciencia en la medida en que nosotros estamos criticando, juzgando, sancionando, enviando energía de rabia. Nosotros inmediatamente bajamos nuestra frecuencia. ¿Y qué pasa cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia? Abrimos la puerta inmediatamente para que entren energías densas a nosotros, energías que son de alguna forma, podríamos decir, del bajo astral. Y esa energía va a estar en resonancia con nuestra frecuencia. En la medida en que nosotros trabajamos, tenemos una alimentación adecuada, estamos con una mente serena, tenemos un sentimiento fraterno hacia los demás, nuestra energía se eleva y eso evita que estos seres que están en un plano denso ingresen a nuestro campo energético. Además de eso, nosotros debemos trabajar nuestro tubo de luz y nuestro anclaje a diario, mañana y noche. En la mañana para iniciar nuestro día y de alguna forma estar bien sostenidos y protegidos de todas las energías que nos van a llegar en nuestro día a día por los diferentes tipos de conciencias y seres que van a estar próximos.
y en la noche porque nosotros también salimos de nuestro cuerpo, salimos al plano astral y es necesario que estemos también de alguna forma protegidos. También podemos poder pedir la compañía y la ayuda de nuestro, entre comillas, ángel de la guarda o de nuestro mentor, para que siempre esté cuidando nuestro campo energético. Pero lo que más tutela y cuida nuestro campo energético es orad y vigilad. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy yo aquí, en esta propia red, diciendo, usted es un demonio, usted es aquí y estoy juzgando y tirando una carga negativa tremenda. Entonces, ¿quién tiene la carga negativa? ¿La persona que está tratando de transmitir o la persona que está descargando ese tipo de vocabulario? La palabra crea y genera. Si yo estoy expresando esas palabras aquí en los comentarios, es porque mi nivel de frecuencia y lo que yo estoy creando es de una baja vibración enorme. Y lo que yo estoy dejando que ingrese a mí es de una tremenda baja vibración. Entonces, les pido también observar eso. No lo digo por mí, porque a mí me pueden decir acá lo que ustedes deseen, porque yo sé dónde tengo mi conciencia y dónde tengo mi frecuencia. Y sé el que me está cuidando y estoy consciente también de los seres que están trabajando con nosotros. Entonces es eso, se los digo para que ustedes trabajen también en ustedes. Es eso, queridos amigos, cuidemos nuestra energía, cuidemos nuestra palabra, no nos olvidemos que con el verbo se crea y es así como el creador o la conciencia divina creó este plano. Así que si nosotros somos a imagen y semejanza, entonces imaginen lo que nosotros estamos creando con nuestras palabras. Así que a cuidar y andar en coherencia. Que tengan una linda tarde y nos vemos en un próximo en vivo ya hablando de otros temas. Este tema de la carta queda cerrado, los protocolos también para mí. Eso, queridos amigos. Cuídense y que tengan una excelente semana. Mucha luz, mucha paz y coherencia en sus vidas. Gracias.